Antes que nada, muchas gracias a Solar y a Polo también por el espacio, a Quejo, a José, a Sebas, a Rodri, la organización. La verdad que espectacular el evento. Bueno, entornos en la nube. ¿Qué será entornos en la nube? Entornos en la nube es una herramienta que estamos desarrollando en TXPipe. TXPipe, para los que no nos conocen, somos un equipo de desarrollo. Hacemos herramientas open source para Cardano. Tal vez nos conocen de proyectos como Oura, Palace, Scrolls, ¿alguien? ¿No? Todos los developers están arriba. Bueno. La idea es que entendemos que para que crezca la adopción de blockchain y de Cardano en particular, lo que necesitamos es más proyectos y los proyectos hay que desarrollarlos, por lo cual traer developers a la comunidad, onboardear developers es lo que va a hacer que crezca la red, que crezca la adopción. Ese soy yo, soy de acá de Buenos Aires, de zona norte, ese es mi Twitter. Y después ese listado, ¿qué será ese listado? ¿Será el listado de startups que fundé? No. Es el listado de dominios en GoDaddy que tengo juntando polvo desde hace ya varios años. Todas ideas que en su momento me parecían buenísimas. Y hoy, la verdad que siguen ahí juntando polvo. ¿Alguien más de acá tiene dominios? Levanten la mano, no sean tímidos. ¿Por qué será, no, que registramos dominios así? La primera parte del proyecto siempre es divertida, ¿no? Arrancar con el proyecto, la parte de codear el prototipo. Pero después, como que van quedando. Analicé mucho este tema, personalmente. Mi mujer dice que es porque tengo problemas al compromiso, puede ser. Yo creo que de verdad cada uno nace con una cuota de motivación por proyecto que es fija. Entonces, si uno logra que dentro de esa cuota de motivación el proyecto tome velocidad de escape, que consiga masa crítica, entonces tal vez tiene una chance de que vida una vida larga y próspera. Ahora, si uno se queda sin nafta en la motivación antes de que el proyecto dispare, ahí seguramente pasa a sumar en el listado de dominios juntando polvo en GoDaddy. Por eso es que es importante poner foco en cómo consumimos esa cuota de motivación. No hay que desperdiciarla en cuestiones que no sean core al proyecto. A mí me pasa, por ejemplo, como developer, que decía la parte de codear, divertida, pero después arranca la parte de infraestructura, que levantar la máquina virtual, que configurar la base de datos, que los security groups, etc. Y ahí se me acaba un poquito las ganas. Y si consumimos toda la cuota de motivación que tenemos en esas cuestiones, claramente no vamos a llegar a que el proyecto dispare. Nos parece, a mí, y lo hemos charlado bastante con el equipo, de que Cardano sufre un poquito de ese problema. Arrancar a desarrollar en Cardano, para los que no son developers, este es el camino, el trayecto que tiene que recorrer un developer, no es fácil, hay que hacer un montón de cuestiones. Desde instalar el nodo, sincronizarlo, instalar Nix, que será Nix, primero buscarlo en Google, esperar que sincronice el nodo, instalar DB-Sync, hay un montón de tareas antes de poner el primer dedo en el código. Y ya estoy seguro, y tengo evidencia empírica de conocidos, que se quedan a la mitad de este camino, developers que tal vez tenían el compañero de trabajo que les insistía que se metan en Cardano, y dijeron, bueno, vamos a probar un fin de semana, y se quedaron a la mitad porque era demasiado esfuerzo. Debería haber una forma, deberíamos poner foco en proveer a los developers herramientas que les permitan que ese primer paso sea fácil. Porque una vez que están enganchados y siguen. Pero si los perdemos en esa primera etapa, estamos fritos. Debería ser un solo paso. De cero a estar poniendo las primeras líneas de código debería ser, no te digo que un botón, pero casi un botón. Y eso es lo que estamos tratando de desarrollar, eso es lo que queremos mostrarles hoy un poquito de lo que venimos haciendo. ¿Cómo funciona? Estamos cambiando el orden del proceso. En vez de que el developer tenga que instalarse todo de forma local, en vez de que tenga que tener su propio nodo, su propio DB-Sync y
comprarse otra máquina porque para ese momento ya se quedó sin disco y sin RAM, pero en vez de que el developer tenga en su máquina toda la batería de componentes que hacen falta, lo que hacemos es en la nube crear un entorno privado donde ya estén todos estos componentes disponibles. Y que entonces el developer pueda tener su entorno de trabajo en ese contexto y aprovechar la herramienta que necesite. Si quiere usar DB-Sync, usa DB-Sync. Si prefiere CARP, usa CARP. Si tiene ganas de usar Aura, usa Aura. Y de esa forma le damos opciones, porque también el hecho de poder tener la decisión y la flexibilidad de con qué herramienta trabajar es importante. No todos los proyectos son iguales. Hay proyectos en los que tiene sentido tener un API, pero hay proyectos a veces en los que tiene sentido poder ir bajo nivel y tal vez interactuar directamente con el nodo, tal vez tener una determinada flexibilidad en cómo se consumen los datos. En fin, cada proyecto es distinto, por eso es que tener flexibilidad y opciones a la hora de arrancar con el desarrollo también nos parece que es una de las prioridades. Y esto es lo que estamos armando. Esta es la primera pantalla, no sé si se pueden bajar un poquito las luces, así se ve mejor. Si no, no pasa nada. La plataforma se llama Demeter. Esta es una anécdota interesante. Siempre ponerle nombres a los sistemas es difícil, a las cosas, a los productos. Nosotros en TXPipe estamos con la onda esta de la mitología griega y antigua Grecia, y buscamos en Wikipedia a ver qué encontrábamos. Encontrábamos Demeter, nos parecía lindo, era cortito, tenía onda, y resulta que es la diosa de la fertilidad y de la agricultura, con lo cual, no sé, más o menos, hacer crecer tu proyecto, yo qué sé, tenía una cierta relación. Y lo dejamos ahí, lo elegimos, sacamos el dominio, nos pusimos a desarrollar. Un tiempo después volvimos a Wikipedia y leímos un poquito más sobre esta diosa y resulta que es la madre de Plutus. De casualidad. Dijimos, bueno, es una señal. Evidentemente los dioses griegos nos quieren decir algo. Bueno, la idea es que como developer te metes en demeter.run, apretas el botoncito de login. Tenés que poner un nombre a tu proyecto para poder identificarlo, tenés que elegir con qué red vas a querer trabajar. Ahora está testnet y mainnet y estamos terminando de incorporar preview y preproducción. Y le das OK y tenés tu proyecto. Y un proyecto es nada más y nada menos que una bolsa de features que uno puede habilitar y deshabilitar. Entonces, si vos querés trabajar en tu proyecto con DB-Sync, con Ogmios y necesitas también el nodo, elegís las que necesitas y las configurás para tu proyecto. Entonces, si te metieras a ver el feature de nodos, tenés acceso derecho de bajo nivel a los puertos abiertos del nodo. Si querés pegarle derecho a Node to Node de Ouroboros, acá no sé si quedó algún developer, pero estoy tirando términos. Si querés conectarte derecho bajo nivel con Unix Socket, también lo podés hacer. La idea es que tenés esa posibilidad y no tuviste que hacer nada. Ya el nodo lo tenés sincronizado y listo para usar en el momento que creaste el proyecto. Si de repente querés usar DB-Sync, tenés también el acceso a Postgres, podés pegarle derecho al puerto y hacer tus propias consultas. También tenés una forma de explorar un poquito la data desde el UI. Pero hasta ahora no le mostré nada de código y esto es un Yes Code Platform, no un Node Code Platform como se suele hacer ahora. Por eso es que hay el feature más interesante, el que le tenemos fe a que va a ser una diferencia importante, se llama Workspaces. Y todo arranca por esta pantalla donde uno tiene que elegir el código con el que quiere trabajar. Pongamos que uno ya tiene un repositorio en GitHub, en Bitbucket, lo elige. Si quiere arrancar de cero, puede arrancar de cero, pero después elige con qué stack quiere trabajar. Estamos muy acostumbrados en Cardano a que todo es Haskell y Plutus, pero de a poco están habiendo opciones alternativas para programar en otros stacks. Entonces uno elige el stack y esto lo que va a hacer es, detrás de cámara, prepararte un entorno de trabajo. Ahora vamos a ver qué significa eso, donde ya tiene todas las dependencias instaladas. Los que tuvieron que trabajar con Plutus saben que para llegar a instalar todas las dependencias, como les decía, hay varios días, horas y esfuerzos detrás. Supongamos que uno no tiene código, supongamos que uno es un developer que está arrancando, inclusive tal vez de otro blockchain. Lo que pusimos a disposición, y la idea es que sea una biblioteca que se vaya agrandando con el tiempo, son starter kits.
Y estos son ejemplos de proyectos chiquititos que ya funcionan, de cosas muy específicas, como por ejemplo un Hello World con Plutus, o si uno quiere hacer un monitor de transacciones en el mempool con Ogmios en una web, lo puede hacer. Si uno quiere hacer un bot de Discord que te notifica cada vez que hay una delegación en tu pool, también. Y estos ejemplos, uno los elige y ya tiene el código disponible para ver cómo funcionan por dentro. Ya sea con tu código o con un starter kit, le das OK y acá es donde la infraestructura hace su magia. Esperas 2 minutos, no horas, no días, sino 2 minutos y tenés el workspace listo. ¿Y qué es lo que te da? Te da una interfase, esto es VS Code, es un IDE donde ya directamente, para los que lo conocen, lo tenés a disposición con todas las herramientas típicas del IDE este en particular. Si querés instalarle extensiones, las podés instalar. Tenés obviamente todas las particularidades de un IDE moderno, como los language servers, para que te dé warnings y te dé opciones al momento de estar programando. Pero la parte importante es que esto está corriendo en el contexto de la nube. Entonces, si uno abre la terminal, y acá no se ve muy bien, pero ya tiene el CLI de Cardano, donde está conectado al nodo que está corriendo, entonces uno puede directamente interactuar. Y obviamente, si estás trabajando en Cardano, vas a necesitar Nix en algún momento, por eso es que si querés, te levanta Nix, ya viene con todo instalado. Bien, esos son los workspaces, eso lo tenemos ya en beta, ahora les voy a contar cómo acceder. Lo que estamos trabajando para más adelante es que no solo puedas desarrollar en los entornos, sino que también puedas hostear tus proyectos en esa infraestructura. De forma que de la misma manera que un workspace tiene acceso a todos los componentes que podemos llegar a necesitar, tu proyecto hosteado también puede acceder, si necesita DB-Sync, Carp, Scrolls, el nodo, lo que sea, en el mismo contexto de nube lo puede usar. Bien. Ahora, esto en sus cabezas probablemente estén pensando muy lindo, pero tiene olor a centralizado, ¿no? Estar metiendo todo en un proveedor que tiene control de qué proyectos funcionan, qué proyectos no funcionan, no es el espíritu de Cardano. Y bueno, sí, no tiene solución, no sabemos cómo solucionarlo. A ese punto es centralizado. No, mentira, sí sabemos cómo solucionarlo. La idea es que entendemos que hay etapas en los proyectos, justamente con esta cuota de motivación. En un principio hay que aprovechar la motivación en las cosas que son importantes del proyecto core. En esa etapa es donde entendemos que podemos colaborar. En esa etapa es donde preocupate por tu aplicación, pero no te preocupes por la infraestructura. Hostealo con nosotros, utiliza los recursos que necesites utilizar y cuando tu proyecto crece, y ojalá que crezca, ahí en cualquier momento uno puede eyectarse. Eyectarse significa que, dado que toda la plataforma está montada sobre herramientas open source, inclusive la plataforma misma va a ser open source, la consola que están viendo, el UI, todo eso va a ser parte del proyecto open source, uno puede eyectarse y lo que va a darle el sistema es los scripts, todos los paquetes de herramientas que necesita para poder instalarse eso mismo que estaba corriendo en nuestra infraestructura, pero en la infraestructura que uno prefiera. Si la quiere hostear con un cloud provider, bien. Si la quiere hostear bare metal, también. Pero tendrías lo mismo que estaba funcionando en algo que está bajo tu control y administración. Obviamente ahí hay que encargarse de soporte, infraestructura, todo lo que corresponde. Bien, esto está, la idea es que estamos buscando 300 developers / guerreros que nos ayuden a hacerle un beta testing a la plataforma. No es requerimiento tener esos pectorales, pero sí saber algo de Cardano y de programación. Con lo cual, si se quiere meter y anotarse y darnos feedback bueno, feedback malo, ideas para agregar, cosas para sacar, se los agradeceremos mucho. Bien. Y una cosa más, como decía Steve Jobs. Tenemos estas 4 propuestas en Catalyst. No se olviden de votar la semana que viene.
Tenemos Kelly, que es un conjunto de operadores para Kubernetes. Esto, si lo logramos implementar, va a ser también parte de lo que se utilice bajo la plataforma que les mostramos. Aura V2, una versión mejorada, más features, mejor performance. Después Dolos, que es una idea medio loca que tenemos de armar una alternativa al nodo oficial de Cardano, pero que solo sirva para brindar data y de esa forma optimizar un montón de los procesos y recursos que necesita. Y después Aiken, que es un toolchain nuevo, con un lenguaje nuevo para programar en Cardano. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, justo ayer que hablábamos de la necesidad de un ecosistema de developers, de herramientas. Muy buena presentación. ¿Alguna pregunta? Tenemos dos acá. Excelente presentación, Santiago. Muchísimas gracias por sumarte al evento. Quería saber qué lenguaje de programación utilizan para el desarrollo de la plataforma propiamente de ustedes. Sí. A ver, ¿este funciona? Sí. Tenemos como varias capas, las herramientas core que llamamos nosotros, Aura, Palace, Scrolls, esas están programadas en Rust. Y después la plataforma en sí que vieron es un conjunto de tecnologías, pero principalmente Node.js y TypeScript. Gracias.